El programa de hoy, ¿cómo están ustedes? Es un programa muy especial porque estamos llegando ya a vísperas de las elecciones y hemos querido hacer un compendio de las prioridades que hemos identificado durante todo este tiempo en una serie de programas y tienen que ver fundamentalmente con salud, educación, agua y combate a la pobreza principalmente, que son prioridades en la agenda de gobierno, de un nuevo gobierno, al cual vamos a tener la responsabilidad de elegir, por lo menos en esta primera fase, este domingo. Yo, antes de empezar el programa, como es normal y natural, agradecer pues, a las redes de televisión digital y canales de cable que nos acompañan, principalmente teniendo en cuenta el apoyo del canal 18.1 de señal abierta de UCI Noticias, está canal 15 de Vez Cable Televisión, canal 715 Cable Más, canal 516 de Claro TV y otras redes que se juntan en el camino. De la misma forma, quiero agradecer a la red de la Agencia de Noticias para la Infancia, medios asociados como Radio Cutibalú de Piura, Diario de Chimbote de Ancash, Radio La Región de Loreto, estamos hablando Radio La Voz de la Selva de Loreto, Radio Alegría, los amigos de Abancay que siempre están presentes, Radio Tahuantinsuyo de Cusco, Calca Televisión, Radio Onda Azul de Puno, los amigos de Radio Yaraví de Arequipa, entre otras tantos medios de comunicación que se juntan pues a todas estas transmisiones. Estamos en clima de elecciones, estamos en clima de cierres de campañas de los diferentes países, de los diferentes partidos políticos, perdón. Este domingo, 11 de abril, se realizarán las elecciones generales del 2021 en nuestro país y en medio de la emergencia por la pandemia. Existe una agenda pendiente que espera la población en temas como respuestas en temas como la salud, el combate a la pobreza, educación, agua y saneamiento para millones de familias peruanas. Y en este contexto, pues están las prioridades que se manifiestan en relación a infancia, niñez y nuestros adolescentes y especialmente nuestras niñas que son las que están pagando la cuota de la violencia, creciente violencia que se está dando en el país. De tal modo, creemos que la respuesta frente a la crisis desatada por la pandemia debe ser una de las principales prioridades fundamentales del nuevo gobierno, que atienda y priorice con un verdadero rostro humano las dificultades de los más vulnerables, como son la infancia y la niñez, que se han visto gravemente afectadas por los impactos del coronavirus. Temas como la salud es y debe ser universal y que no solamente beneficie a unos pocos, sino a todos por igual. Precisamente para tener una mirada más firme sobre los temas mencionados, es que hoy tendremos a una serie de especialistas, tenemos el agrado realmente de tener una serie de especialistas como la presidenta de Transparencia, la doctora Adriana Urrutia, tenemos al ex viceministro y decano de Economía de la Universidad del Pacífico, el doctor Carlos Casas. Tendremos en la parte de educación la presencia de Paul Neira, que es educador y es gerente general del Learning Factor, una organización que está haciendo un análisis sobre los temas de educación, y la presencia del doctor Óscar Castillo, quien es médico pediatra y es especialista en políticas públicas y políticas de infancia y miembro de Inversión en Infancia, y también nos acompañará Andrés Alencastre, quien es economista, coordinador de Dación Agua para Todos, una necesidad tan urgente como decir en este momento tenemos fe. Entonces, y tenemos fe de que aún tenemos que seguir luchando para que estas prioridades se traduzcan en un tiempo, en una realidad. Para empezar ya el programa y para ir de frente al tema, yo quiero en este momento presentar a la doctora Adriana Urrutia, quien es presidenta de la Asociación Civil Transparencia,
quien en este momento nos va a responder a 3 preguntas que hemos confeccionado, que hemos definido como parte de las instancias del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Entonces, en este contexto, la doctora Urrutia hemos hecho 3 preguntas que son fundamentales. ¿Cuál cree que son las prioridades sociales pendientes que tendrá el nuevo gobierno que se va a elegir en pobreza, salud, educación y saneamiento? ¿Qué hacer para generar un mecanismo permanente de seguimiento y vigilancia para que los compromisos se cumplan? Todos sabemos, todos firman acuerdos, manifiestos, dicen que están de acuerdo, pero no hay un mecanismo permanente que nos permita hacer seguimiento que los compromisos se cumplan. Por el otro lado, ¿qué se necesita para lograr? Todo el mundo habla de una alianza público-privada, ciudadana, pero ¿qué es necesario hacer y cuál podría ser el rol de la sociedad civil para realmente empujar que las acciones y la gestión sea eficiente y podamos avanzar en esta tarea? Entonces, sin más preámbulos, paso para ustedes y con el apoyo de nuestro grupo de producción, la entrevista realizada a la doctora Andrea Urrutia. Adelante, por favor. Yo creo que la principal prioridad del futuro gobierno es resolver la crisis multinivel que vive el país. Esta crisis tiene un primer componente sanitario y de salud, salud pública y otros componentes de salud, que lo que debe garantizar es reducir el número de muertes por COVID-19, ¿no? Creo que esa respuesta a la pandemia debe ser la primera prioridad. Esta respuesta a la pandemia debe venir acompañada a una respuesta a las consecuencias de la pandemia. La primera es educación. Tenemos que garantizar que los niños no sigan perdiendo aprendizajes, pero además también debemos garantizar un modelo de educación que nos permita seguir aprendiendo de la manera y en el ritmo que se requiere en el contexto excepcional que estamos viviendo, ¿no? Y por último, creo que hay un desafío que tiene que ver con el empleo y las condiciones de vida asociadas al empleo, ¿no? Las posibilidades de empleo en el país se han reducido, dado que más de 1 millón de peruanos ha perdido su empleo, y creo que ahí esto va asociado a las posibilidades que tienen las familias de garantizar condiciones de vida para sus hijos, para las madres, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad de respuesta articulada y multinivel que el próximo gobierno va a tener que hacer. Para llegar a eso tenemos que garantizar condiciones de gobernabilidad y para eso en la agenda parlamentaria se deben generar consensos que permitan poner estas prioridades en el centro, pero también debemos garantizar que desde el Ejecutivo se tiendan puentes con el Legislativo como parte de las condiciones para garantizar la estabilidad y la salud de los peruanos. Yo creo que la prioridad en el seguimiento y el cumplimiento tiene que pasar por cada entidad del Estado, pero también tiene que ser un trabajo que desde la sociedad civil acompañemos en función de cuáles son las temáticas que abordamos, el cumplimiento de esa agenda de prioridades y de puesta en el centro de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer que no solo depende del poder público, del sector público, sino también del sector social, de la sociedad civil, que debemos acompañar al Estado en su capacidad de respuesta. Creo que las condiciones en las que van a asumir el poder los próximos representantes son unas condiciones muy complejas y es por eso que la puesta en agenda de las prioridades nacionales debe también venir en cierta medida de mecanismos desde la sociedad civil para hacer incidencia, ¿no? En ese sentido, la construcción de agendas público-privadas debe venir de la capacidad que tenga la propia sociedad civil de poner también sobre la agenda pública de cara a que el Estado recepcione esas propuestas y se pueda construir así una agenda país.
Importante mensaje de Adrián Urrutia. Yo creo que contextualiza cómo y en qué forma podemos organizarnos como sociedad civil para que se cumplan los compromisos, para hacer un seguimiento y poder estar presentes en las decisiones y en la gestión que se tenga que dar. Yo creo que es muy importante para nosotros, sobre todo, la presencia ahora de este panel de especialistas quienes van a caracterizar qué implica cada una de estas prioridades y también estableciendo cómo y en qué forma vamos a poder hacer este seguimiento. Yo solamente les quiero recordar, para poder contextualizar antes de irnos al corte y recibir a nuestros invitados, que hasta el 1 de abril en los casos de salud, 571.600 personas en Perú habían recibido la vacuna contra el COVID, incluyendo personal de salud, adultos mayores y miembros de la fuerza pública. De este total de vacunados, 305.000 ya fueron inoculados con la segunda dosis, requerida para concretar el proceso de inmunización. Con el nuevo esquema de vacunación, según lo que anuncia el MINSA, todos los adultos mayores serán vacunados antes del 28 de julio. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? Pero en todo caso, ¿cómo esto implica en la infancia y la niñez? Iremos dando más datos en el caso de pobreza, ya lo hemos mencionado. En este momento, 4 de cada 10 niños son pobres, según el último informe de UNICEF. Solo el año pasado, debido a los impactos de la pandemia, 1.233.676 niños menores de edad cayeron en esta situación. Ya no estamos hablando de pobreza, estamos hablando también de hambre. En el caso de educación, pues ya conocen todo el contexto, sabemos que las clases no van a empezar completamente, tenemos un remanente de niños que no estudian ni trabajan, jóvenes, en fin, una serie de situaciones y que no es solamente el tema de Internet. Hay un tema profundo que tenemos que poner sobre la mesa en el marco de estas prioridades. Y agua, según el INI, 3 millones de personas no cuentan con el servicio de agua potable. Y según la FAO asegura que la falta de agua en el Perú presenta una alta vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático y pese al marco político y legal sólido para la gestión del agua. Existen muchas brechas administrativas, falta de compatibilidad y una serie de factores que hemos seguido viviendo. ¿Qué va a mudar? ¿Qué puede mudar en el contexto de estas prioridades? Vamos a un corte y volvemos ya con nuestros invitados del día de hoy. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca.
Bien, ya estamos de vuelta. Importante anuncio. Yo veo que las redes sociales ya comenzaron a hacer sus preguntas sobre el curso. Sí, va a ser de todas maneras en abril. Estamos confirmando la fecha, pero lo que es importante es que ya están abiertas las inscripciones. Ya están abiertas las inscripciones, va a haber una certificación y desde ya agradecemos a todas las organizaciones que se están uniendo para apoyarnos en este esfuerzo extraordinario. Entonces, y ahora sí, damos la bienvenida, entonces ya estamos con nuestros invitados especiales. Gracias realmente por su tiempo y por estar con nosotros. Y en este contexto, pues yo quiero destacar la presencia del doctor Carlos Casas, que como todos ustedes ya lo conocen, es también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Bienvenido, Carlos, realmente por tu tiempo, por tu apoyo. También está con nosotros el amigo también conocido de esta casa, el amigo Paul Neira, es educador. Él es uno de los principales expositores, digamos, y analistas del tema de educación y ha tenido a su cargo últimamente, pues, a través de The Learning Factor, que es una organización de analizar los planes de gobierno en educación. Y creo que va a ser muy importante dialogar con esto. También doy la bienvenida, por supuesto, a nuestro amigo, el economista, también Andrés Alencastre, que donde realmente, Andrés, es muy, muy grato tener tu presencia, porque un tema que ha sido frecuente en casi todos estos programas durante los últimos meses ha sido el tema de tengo sed, agua y saneamiento. Entonces, ¿cómo se traduce esa prioridad? Es lo que queremos saber. Y claro, por supuesto, a mi amigo, mi querido amigo, el doctor Óscar Castillo, quien es pediatra y es especialista en políticas de salud y políticas de infancia, que creo que una reflexión el día de hoy va a ser muy importante, sobre todo para tener en cuenta cómo se traduce esta prioridad en salud. Yo iniciaría entonces dándoles la bienvenida a ustedes. Iniciaría la primera pregunta con Carlos Casas y quiero mencionarles que estamos, por factor tiempo, tenemos 2 intervenciones de cada uno de ustedes, que estamos considerando cada una entre un promedio de 3 minutos y tenemos una pregunta que están haciendo llegar para algunos medios de comunicación de regiones específicas sobre los temas que vamos a tratar. Entonces, con la bienvenida del caso, yo comienzo con Carlos Casas y la pregunta que se da es, frente a reducir los índices de pobreza y hambre recrudecidos por la pandemia, ¿cómo revertir esta situación que afecta a la población más vulnerable como la infancia? ¿Cómo se traduce esta prioridad según tu análisis, Carlos, en términos del combate a la pobreza y combate al hambre y la pobreza que está afectando ya a 650,000 niños más, de acuerdo a las últimas estadísticas? Carlos, por favor. Gracias, Salvador, por la invitación. Bueno, saludo a todo el panel. Bueno, aquí hay que trabajar, creo yo, en 2 frentes, ¿no? Hay un frente, como tú dices, los más vulnerables, los niños más vulnerables, o las familias con niños más vulnerables, en donde si se ha perdido ingresos, si no hay empleo, obviamente hay que asistir con todos estos programas de los bonos, ¿no? Y dar transferencias monetarias para que de esa forma puedan agenciarse u obtener la canasta mínima que les permita mantener la salud y un nivel de vida más o menos adecuado. Pero estamos teniendo problemas con eso, con la focalización para poder determinar dónde están, dónde se entregan. Todavía el avance, al parecer, es pequeño. Tenemos que afinar eso. Y si no, lo que yo diría es que se podría pensar en aportes en especie, es decir, repartir canastas de alimentos no perecibles. Eso trae el problema de que no se da proteínas, por lo que tengo entendido, y que se necesita, y que a veces en estos hogares vulnerables, sobre todo en áreas urbanas y también en las rurales, no hay forma de poder mantenerlos o de poder refrigerarlos por la escasez de estos artefactos. Pero digamos, estos programas de apoyo monetario temporal, mientras dure la pérdida de empleo y la caída de ingresos,
creo que es clave en estos momentos de emergencia, ¿no? Y en el segundo caso, también lo que tenemos es que empezar a reactivar la economía desde el punto de vista, bueno, de lo limitado que puede ser, pero que puede ser muy efectivo en algunas zonas como la inversión pública, ¿no? Recordemos que la inversión pública es solamente el 20% de la inversión total en el país. Entonces, hacer obras de inversión pública que generen mano de obra podría ser una forma de generar un ingreso para algunas familias, ¿no? Sobre todo en áreas rurales y urbanos marginales, creo que podría ser un tema bastante importante, pero todo eso mientras viene el gran impulso, ¿no? Que eso tiene que darse básicamente por la reactivación de la inversión privada. Y eso todavía creo que va a tomar tiempo, ¿no? Debido a que todavía hay mucha incertidumbre. Uno, por la emergencia sanitaria, y dos, bueno, con el ambiente político que tenemos en el último tiempo todavía no se tiene certeza de quién van a ser los grupos. Esperemos que ya tengamos algo más claro el día lunes o la próxima semana por lo menos, pero la inversión privada todavía va a estar elusiva, y con esto hay que tomar en cuenta que el grueso de la inversión es inversión nacional, ¿no? 20% es inversión extranjera, 20% es inversión pública, y el restante 60% es una inversión que hacen empresas peruanas, grandes, pequeñas, medianas, microempresas también, y definitivamente hay que tratar de favorecer esto creando las condiciones. Uno, un buen ambiente, y por otro lado también programas de apoyo para que estas empresas se puedan reconvertir, ¿no? Lo que tenemos es que muchas empresas han quedado como, las pequeñas y microempresas han quedado como fuera de todo este cambio que se está dando en la economía, y hay que ayudar a que se transformen y puedan convertirse en generadores de empleo y en brindar empleos decentes y con buenos ingresos para la población. Gracias, Carlos. Me piden que te haga una repregunta, y esta repregunta, una pregunta adicional específica. Todos los candidatos están ofreciendo más empleo, más bonos, están ofreciendo una serie de circunstancias que tienen que ver, y sabemos que los tiempos que se nos vienen son difíciles, porque no es que tengamos todo el dinero disponible, pero por el otro lado, Carlos, hay un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho en los análisis: capacidad de gestión eficiente y oportuna. ¿Qué hacer con esta rémora administrativa que tiene que responder a una situación de emergencia? ¿Cómo analizas tú, o cómo analizan ustedes los que están trabajando estos temas en la universidad? Bueno, la capacidad de muchos funcionarios, sobre todo a nivel subnacional, es bastante limitada, ¿no? De alguna prueba que se ha hecho de conocimientos a gente que está encargada de inversión pública, un elevado porcentaje no tiene los conocimientos adecuados. Entonces, lo que tenemos es una legislación engorrosa, personas que no conocen la legislación y tienen escasa capacidad, y por tanto no pueden llevar a cabo de manera eficiente el gasto, que es lo que se busca, ¿no? El problema que hay, las críticas que hay, digamos, a la economía, o lo que hemos tenido en el pasado, tiene que ver, uno, con que el Estado no llega a donde tiene que llegar, y el Estado en teoría tiene que ser el gran redistribuidor, cobrar impuestos a quien deben, y hay mucha gente que no paga impuestos y hay que hacerles pagar los impuestos, y tratar de mejorar la asignación del gasto. Pero para ejecutar bien el gasto hay que contar con capital humano importante. Si habría que hacer algo de emergencia en este caso, probablemente lo que habría que recurrir son a equipos de alto rendimiento, ¿no? Y en este caso, desde el sector privado podría, o desde la academia, ONGs, organismos internacionales. Hay gente que tiene experiencia en el manejo, en el diseño de este tipo de programas, y podría tercerizarse, ¿no? Si es que es algo bastante complejo, pero el aparato que tiene el Estado, el alcance que tiene el Estado, es algo que no se puede equiparar. Por eso hay que trabajar, creo, de la mano con el Estado, para tratar de mejorar estas capacidades de los funcionarios, para que las cosas lleguen a quien debe llegar en primer lugar, y también en las cantidades necesarias, ¿no? Y eso es lo que implica eficiencia en el gasto. Bien, gracias, Carlos, por el apunte. Ya te escribieron aquí en el chat, como verás, dice: se tiene que mejorar los sistemas de inversión y también dar apoyo a los agricultores. Te envía este mensaje un señor Manolo Ruiz, perdón. Entonces vamos en este momento, entonces seguimos
entramos de una vez al tema de educación, si te parece, Paul. Paul Neira, ¿cómo enfrentar, cómo se traduce la prioridad de responder efectivamente en la prioridad de atender a la educación cuando tenemos este panorama? Por ejemplo, enfrentar la pérdida de aprendizajes en niños de casi ya 2 años, porque lo que se nos viene encima es un poco un problema serio y vemos que las condiciones para una educación presencial habría que analizarla y pensarla más en este contexto. ¿Cómo se traduce la prioridad en educación sentida por la población en el marco de un trabajo de un nuevo gobierno? A ver, lo que es real, Salvador, es que el próximo gobierno va a tener la cuesta muy empinada para poder recuperar los aprendizajes que se han perdido en el proceso de la no presencialidad en la cual está funcionando el servicio educativo mayoritario en todo el país, en todo el sistema educativo, tanto a nivel de educación superior como a nivel de educación básica. Y hay, si me permites, niveles de mayor profundidad del efecto que ya comenzamos a tener información, como por ejemplo la educación preescolar en el país ha sufrido un golpe durísimo, enorme, que yo creo que no podemos todavía prever el impacto que va a tener eso en los aprendizajes, en el desarrollo socioemocional, en el desarrollo social de los niños y de las niñas que atienden esos niveles. Eso es, en primer lugar, el proceso. Desafortunadamente los partidos y sus propuestas han estado muy orientadas al tema de la tecnología y qué duda cabe que era un tema que efectivamente tiene que ser cubierto. Sin embargo, falta una respuesta que es la que yo esperaría que enfrente el siguiente gobierno desde una perspectiva más pedagógica y más de los aprendizajes, que no está presente en su dimensión más profunda, salvo honrosas excepciones en los planteamientos que han puesto en la mesa los partidos. Lo que queda claro además es que no tenemos certeza si es que para el 2022 vamos a regresar a algún nivel de semipresencialidad. En los días pasados, ayer y antes de ayer, direcciones regionales de educación, gobiernos regionales han declarado en sendas manifestaciones que no están de acuerdo con el proceso de regresar a la presencialidad o la semipresencialidad, incluso como se está planteando por parte del sector central de educación, hasta que no se asegure el tema sanitario en su mayor extensión, léase como la presencia de vacunas. Entonces, yo me atrevería a decir que incluso el 2022 no está seguro en términos de poder asegurar de que regresemos a la presencialidad, y eso significa que al menos vamos a tener hasta un posible tercer año a distancia, lo cual pone aún el proceso de recuperación de aprendizajes más cuesta arriba. Si bien es cierto, se tiene que apostar por la educación a distancia, creo que hay medidas que en el mediano plazo, no en el corto plazo, van a ayudar a mitigar eso. Por ejemplo, el asegurar de que haya un ida y vuelta entre el estudiante y el docente. Hoy en día eso solo funciona desde WhatsApp. Hay otros países en la región, llámese Argentina, Colombia, Chile, que han implementado plataformas que por lo menos han mitigado la caída de los aprendizajes. Y yo creo que esa es una responsabilidad enorme que va a tener que asumir los hombros el siguiente gobierno. Pero como ha dicho Carlos hace un instante, no es que las arcas estén completamente a disposición libre como para poder ir soltando recursos en cosas que no tengan un impacto directo en mitigar este esfuerzo de los aprendizajes. Recuerda que gran parte del proceso educativo se construye a partir de la relación entre las personas, y eso hoy en día está mediado por la tecnología, está quebrado en un sentido porque hay un enorme grupo de estudiantes en el país que no tienen acceso a la tecnología y a poder interactuar para asegurar sus aprendizajes, Salvador. Paul, gracias. Mira, hay muchas preguntas que ya están en el chat en este momento y evidentemente el tema de educación es un tema muy sentido. Sabemos
por las noticias de que hay como 5 o 6 regiones que han hecho ya un posicionamiento de que no existirían las condiciones para poder hacer la educación presencial. Tenemos que tener mucha paciencia y yo creo que en una segunda intervención tuya me gustaría retomar contigo el tema de que no se trata el problema de resolver el problema de conectividad de Internet, se trata de un sistema permanente de educación a distancia. Y creo que estos son temas que hay que ponerlos sobre la mesa. Gracias, Paul. Tienes varias consultas que si quieres puedes ir consultando el chat. Gracias. Yo me toca el turno de conversar con el doctor, el economista Andrés Alencastre. La situación se agrava y cada vez es más difícil hacer frente, señor Alencastre, sobre este tema que sí está presente en la retórica de todos los candidatos o todos los que piensan gobernar este país. Pero ¿cómo se traduce en este contexto esta prioridad de agua para todos? Esto es lo que quisiéramos entender, teniendo en cuenta que tenemos, los niños tienen sed y la gente tiene sed y necesitamos tener acceso al agua como un derecho. Eso está desde Alma Ata, hay mucho. Estamos con 60 años repitiendo los mismos eslogans y llegamos a este drama que vivimos en este momento. ¿Cómo se traduce esta prioridad en este nuevo contexto de gobernabilidad, señor Alencastre? Parece que tenemos problema de escucharlo. Si puedes prender su micro, por favor. Sí, tenía el micro ahora sí apagado. Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, creo que los datos que tenemos como una situación de diagnóstico marcan genéricamente que tenemos tremendas inequidades y brechas en el acceso a abastecimiento, a agua segura y saneamiento. Pero esto también tiene ya varios años. No es solo y previo a la pandemia que se muestra eso. Y entonces aquí es una realidad que se ha venido postergando de una manera constante en cada gobierno. Sin embargo, ha habido movilización de recursos para cubrir estas brechas y estas necesidades. Cuando se habla que 3 millones de personas, según el INEI, no tienen acceso al agua, tenemos que precisar que sea agua de calidad segura, porque si no, todas las personas en el Perú tienen acceso al agua, si no ya se hubieran perecido. Pero cuáles son esas condiciones es lo que hay. Y entonces tenemos que entender de aquí para adelante que no estamos reconociendo lo suficientemente conciencia sobre que somos un país con muchísima diversidad. Hay diversidad en la costa, dentro de la costa y dentro de la ciudad. Hay diferencias entre la costa y la ciudad. Y en cada uno de los lugares, en el centro, en el norte y en el sur, tienen sus particularidades. Pero nosotros tendemos a estandarizar las respuestas, tendemos a tener una respuesta juntos que tiene que imponerse a una realidad diversa. Y eso nos está haciendo marcar mucho una pérdida de tiempo y una pérdida de adecuación por esta forma de entender la realidad, o no entenderla, en mi modo de ver. Agua y saneamiento es una necesidad producto del propio desarrollo de la población y el propio carácter de la manera como se reproducen las condiciones materiales de las personas y las familias en la sociedad. Entonces, y eso también da pie a que estamos en el límite de seguir atendiendo estas necesidades en este marco tan diferenciado de requerimientos en cada uno de los lugares del Perú, con un excesivamente centralista, totalmente vertical. Y eso hace imposible, con un esquema muy estandarizado, vertical y de política pública normalizada, atender una diversidad tan heterogénea como la que tenemos. Por eso es que la primera cosa que yo pienso que debe ser atendida, en base a esta experiencia que nos ha sacudido y convertir esta crisis en una oportunidad para revisar los temas que hay, a mi modo de ver, lo principal es
generar un modelo de descentralización de los sistemas de ejecución de las políticas públicas de agua y saneamiento en todos los niveles de gobierno y con todos los actores en cada nivel. Y esto no estoy inventando algo que no existe. Están los funcionarios, están las capacidades limitadas, pero capacidades al fin, están los presupuestos, pero tienen otra forma de organizarse. Lo que se necesita es trabar los ajustes y los procedimientos engorrosos hasta una descentralización en la capacidad de ejecución de los presupuestos que ahora se tienen. Eso significa pues que en vez de seguir con el sistema de control y seguimiento que actualmente tenemos que descentralizarlo hacia otra capacidad que significa hacer seguimiento de la calidad de la ejecución presupuestal en los 3 niveles de gobierno y llegar hasta el nivel de las localidades. Esto con el mismo personal, pero con otra mirada, otro paradigma de funcionamiento del Estado. Y la tercera que pienso como recomendación de este análisis que estoy haciendo es: hay que cambiar el sistema de verticalidad de programas y proyectos que se hacen paralelos a las competencias regionales y municipales para poder más bien descentralizar esos programas y proyectos, como es agua para todos rural, agua para todos urbano, agua para todos amazónico, etcétera, pero empezar a movilizar las capacidades institucionales que el propio Estado tiene y establecer alianzas con las entidades privadas y de las organizaciones de base a esa escala. Esto se puede hacer. No digo la emergencia de fraccionar los recibos y postergar los pagos, etcétera, es una situación de emergencia. Pero ¿por cuánto tiempo se puede manejar una emergencia que nos tiene pasivos y no activos en el compromiso de corresponsabilidad que debería movilizar a toda la estructura del Estado con la estructura de las organizaciones privadas y sociales en cada nivel de organización que tenemos en el territorio? Eso es lo que podría dar hasta acá. Perfecto. Yo creo que es muy claro y directo. Yo creo que todos estamos pensando que una gobernabilidad pasa necesariamente por una descentralización efectiva y exigir mejor gestión, eficiencia en la gestión, porque parece que de todas maneras tenemos recursos también disponibles, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. También tiene ahí alguna pregunta, señor Alcántara, en el chat. ¿Cuál sería un factor de medición para la seguridad del agua y tener el agua no como promesa, sino como una realidad? Es lo que le hacen la gente que nos está viendo. Bien, entonces volvemos ahora sí al doctor Óscar Castillo. Le toca al doctor Óscar Castillo, nuestro gran amigo. Óscar, ¿cómo traducimos esta prioridad de salud tantas veces declarada, tantas veces identificada en términos de una acción efectiva y eficiente para responder no solamente en términos de salud pública, sino fundamentalmente atender a la infancia, que también ha sido perjudicada? ¿Y cómo poner esto en un real plan nacional de infancia que se cumpla y que realmente se vigile? Porque planes, promesas, compromisos tenemos, pero algo no ha funcionado, inclusive asumiendo nuestra corresponsabilidad. Adelante, Óscar. Bien, Salvador, muchas gracias. Saludos para todos. Es un escenario complejo, ¿no es cierto? La contienda electoral ha colocado propuestas en las antípodas con un nivel de intolerancia que creo no lo habíamos visto en ocasión de elecciones anteriores. Y hablando de la pandemia, en este escenario hay dudas si estamos hablando de una epidemia que va a ser controlada con vacunaciones que han comenzado y de manera muy débil, quizás un poco tardía, pero que van a demorar posiblemente hasta fin de año para ser un factor en control de las enfermedades. En las propuestas lo que se puede constatar fácilmente es que la infancia como tema transversal para el desarrollo ha sido el gran ausente de los planes de gobierno y en el debate público de los candidatos.
Probablemente esto se debe a que, como los niños y niñas, a diferencia de otras enfermedades, aquí no son el grupo de mayor riesgo para enfermar y morir, pensamos que no son particularmente afectadas. Pero esto no es así, ¿no? La información de países donde existen mejores estadísticas, inclusive países desarrollados, en ese sentido como Estados Unidos, nos muestran que hay desnutrición infantil y inseguridad alimentaria en los hogares a niveles que los organismos públicos de ese país mencionan son superiores a los de la gran recesión del siglo pasado. Ese es un tema extremadamente serio. El confinamiento, las carencias de alimentación, problemas de interrelación de los padres, todo esto crea un ambiente que afecta no solamente en el momento a los niños, ¿no? Los niños como seres que están en constante modulación son muy afectados para el momento actual, pero eso tiene repercusiones a veces permanentes en el desarrollo futuro. Estamos hablando entonces de generaciones que pueden verse afectadas. Ese es el drama de la infancia y es una constatación que la falta de prioridad en los planes de gobierno de los candidatos actuales, no creo que sea por falta de conocimiento de la complejidad del desarrollo humano, simplemente la infancia ha desaparecido, ¿no? Veíamos muchas veces en otros momentos que la infancia estaba un poquito relegada a un actor no fundamental en los planteamientos políticos, pero lo que vemos ahora es que simplemente ha desaparecido, ¿no? Se habla algo en educación, ¿no? Porque el efecto de la pandemia y el confinamiento sobre la educación es muy evidente, pero en el campo de la salud realmente lo que ha habido es un deterioro. Han bajado las coberturas de vacunación, no sabemos cómo se está realizando el control y seguimiento del estado nutricional de la infancia, la anemia infantil. Estábamos ya llegando a un cierto equilibrio en la disminución de la anemia nutricional infantil, pero no tenemos desde el año pasado ninguna evidencia de cómo ha evolucionado esta situación. Sí. Eso es básicamente. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que estás poniendo el tema sobre las is, o sea, yo creo que las prioridades las sentimos, pero también hay una gran, ¿cómo le puedo decir? No sé si la palabra exacta es frustración por no tener mayor claridad del cómo van a hacer. El qué está pronunciado, pero el cómo parece que no está claro en términos de ejecución y en respuesta rápida y eficaz. Yo voy a ir rápidamente a un corte y volvemos con la pregunta de los medios de comunicación que nos han hecho llegar hasta el momento: Radio La República, Cutivalub de Piura, Radio Estéreo Diplomada de Trujillo, Radio Tahuantinsuyo de Cusco y nuestros amigos de Radio Alegría de Apurímac para ustedes. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones.
Salgalú, comunicación que nos acerca. Mucha expectativa y yo les agradezco realmente la participación de este panel de especialistas tan importante. Hay mucho movimiento en las redes sociales con preguntas, inquietudes y yo quisiera empezar con la pregunta que nos ha hecho llegar el diario La República y es para el doctor Carlos Casas. El diario La República pregunta, Carlos, ¿con qué realidad se van a encontrar las autoridades que serán elegidas este domingo? Sean más explícitos. ¿Hay conciencia? ¿Usted considera que hay conciencia real de la crítica situación que atraviesa el país? Carlos Casas. A ver, yo creo que no. Una vez que el que gana las elecciones se siente sobre el caballo, que es el Estado, un caballo chúcaro, que a veces toma la dirección que quiere y que cuesta controlarlo. Yo creo que ahí recién se van a dar cuenta de las cosas. Las cosas no son tan voluntaristas de que uno decide algo e inmediatamente se hace, ¿no? Hay que empezar un proceso de cambio sin duda, de mejora, pero no es que las soluciones van a llegar inmediatamente, ¿no? Y eso creo que puede ser contraproducente porque la población puede pensar que el cambio va a llegar inmediatamente, ¿no? Y eso no es así. Desde el punto de vista, digamos, fiscal, que es lo que en este caso vamos a observar, es una limitada capacidad fiscal. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales, si bien se han recuperado algo, todavía no tienen los niveles previos a los de la pandemia. Quiere decir que los ingresos del Estado van a estar por debajo, mientras que las necesidades de gasto van a seguir iguales o están siendo atendidas iguales o se van a ir incrementando. La emergencia sanitaria va a demandar probablemente más programas de apoyo a los ingresos, va a demandar mantener la inversión pública, porque también es una forma de generar empleo, como dije en mi anterior intervención, y en general lo que se va es, tenemos que seguir operando para seguir con los temas de salud y como mencionó Paul, también el tema de la educación, ¿no? Que va a ser bastante importante para tratar de recuperar el tiempo perdido cuando las condiciones hayan mejorado. Entonces, tenemos una situación fiscal bastante, digamos, limitada. Existen algunos recursos, pero, digamos, todavía estos deberíamos guardarlos para las situaciones que pueden ser todavía peores. Digamos, estamos en un país que está expuesto a desastres naturales, a terremotos, etcétera, y, digamos, algo hay que guardar. Tenemos una capacidad de endeudamiento que es buena, hay liquidez en los mercados internacionales y podríamos colocar deuda. Pero la solución cortoplacista y digamos, de fácil ejecución podría ser, bueno, endeudémonos, si hay tanta liquidez, coloquemos los bonos peruanos y con eso financiemos el gasto. Pero hay que recordar que nos ha costado bastante reducir los niveles de deuda que tenía el país y si los empezamos sin tener una política de ingresos, si empezamos a incrementar el gasto que nos va a llevar a mayor deuda, eso obviamente va a repercutir en varias cosas, ¿no? Uno, en que los mercados internacionales no nos van a ver de la misma manera, no nos van a ver como un país solvente, y eso va a llevar a que probablemente pueda subir la tasa de interés para nuestros bonos, ¿no? Y por otro lado, el nivel de endeudamiento, si es alto, hay que recordar que la deuda la van a pagar las siguientes generaciones, entonces hay que tomar en cuenta eso desde el punto de vista fiscal. Ahora, en lo que sí hay que trabajar fuerte es en tratar de encontrar a todos los evasores y realmente hacer que paguen todos los impuestos que hay que pagar. No, durante estas semanas hemos estado pagando todos los impuestos y no sé, por lo menos yo sé que aquí todos cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, pero hay mucha gente que no, hay muchas empresas que eluden impuestos, que evaden impuestos, y no estoy hablando tanto de las grandes porque están bastante supervisadas,
sino de empresas medianas. Algunos dirán, bueno, pero están en dificultades, no deberían pagar impuestos. Sí, pero son impuestos pasados que debieron haber pagado. Entonces, o hay profesionales independientes también que, por ejemplo, no sé, a veces uno puede encontrar a profesionales que piden honorarios por adelantado y sin dar ninguna factura para poder ejercer algún servicio. Entonces, creo que ahí hay bastante que hacer cruce de información para poder endurecer las medidas, por un lado, de quienes deben pagar impuestos, que efectivamente lo paguen y lo declaren, porque están robándole a la sociedad. Y por otro lado, mejorar la calidad del gasto y también en el mediano plazo tendiendo a mejorar productividad y de hacer que las empresas salgan de la informalidad. Porque aquí hay que tener en cuenta, siempre se habla de que la formalidad es bueno o malo, pero yo creo que la informalidad es un fenómeno bastante heterogéneo. Está la gente que a propósito no paga impuestos y prefiere ser informal para no pagar impuestos, pero hay otras microempresas muy pequeñas que es simplemente la persona que sale a la calle para poder generarse un ingreso, que son los excluidos del mercado laboral. Con ellos hay que trabajar dándole facilidades, y a los que deciden a propósito, adrede, no pagar impuestos para poder, digamos, robarle al Estado, a ellos hay que fiscalizarlos, ¿no? Pero hay que ser bastante cuidadoso en separar un grupo del otro, ¿no? Creo que eso es lo importante. La informalidad no es un fenómeno homogéneo, es un fenómeno bastante heterogéneo. Muchas gracias, Carlos. Evidentemente tu respuesta pues nos lleva a un desafío de que tiene que haber un pacto de gobernabilidad. Esto no lo hace un solo partido, y yo creo que con toda la heterogeneidad que va a tener de representación en el Congreso va a ser muy difícil. Evidentemente el desafío es grande. Ahí hay algunas preguntas que ya están llegando también en el chat para ti, si en todo caso tenerlas en consideración. Vamos entonces con una pregunta. Radio Cutibalú de Piura ha hecho llegar esta pregunta para nuestro amigo, y se la paso a Paul Neira. Dice, en la actual crisis en que está Piura, el Estado con las autoridades que se elijan, ¿tendrá la capacidad de incrementarse o mejorarse la gestión del presupuesto en salud y educación? Entendemos la pregunta de Radio Cutibalú de Piura porque creo que ha sido una de las regiones más golpeadas en este momento, sobre todo en el tema de salud y en educación. Paul, por favor. A ver, mira, yo siempre he sido muy cuidadoso en el tema del presupuesto, porque muchas veces se discute el tema del presupuesto, pero no se habla del tema del financiamiento. Son dos cosas distintas, y acá Carlos podría darnos una clase magistral sobre el asunto, pero la diferencia, como lo entiendo yo, en el sector de educación tiene que ver con que el Estado asigna presupuesto para gasto en los colegios estatales, mientras que el financiamiento también incluye a las familias que no gozan del servicio educativo en un colegio estatal, sino de repente en un particular. El problema está que la crisis ha generado de que los dos se golpeen, y ha golpeado tanto la economía y las familias que la demanda que va a haber, que está ahora embalsada y contenida debido a la educación a distancia, que te permite meter en un salón que tiene permiso, que tiene 50 sillas, meter 100 estudiantes, como lo puedes hacer a distancia. Cuando volvamos a la presencialidad, no vamos a poder hacer eso. Entonces, ahí vamos a entrar en un quiebre que el sistema educativo, que además que atiende a la enorme mayoría, ten en cuenta que en el Perú de 8 millones de estudiantes, 6 millones están en la escuela estatal. El día de mañana, producto de la crisis que vamos a enfrentar, va a haber una demanda enorme, y eso el sistema, desafortunadamente, no está preparado para recibirlo. No está preparado físicamente para recibirlo, no está preparado logísticamente, y eso va a ser una crisis enorme que vamos a tener que enfrentar, porque va a significar una demanda insatisfecha por ese lado. Y tú sabes que cuando hay demanda insatisfecha, los niveles de calidad son los primeros que terminan golpeándose, y lo sabemos, los últimos 35 años, digamos, en los cuales se asignó muy poco presupuesto al sector de educación, y los resultados de aprendizaje no acompañaron con el proceso. Nosotros estábamos en un franco proceso de recuperación de niveles de aprendizaje, pero que con la pandemia se van a ver muy golpeados. Respecto a la situación de la región Piura, sí, es probablemente
ellos están experimentando hoy en día, digamos, de que no va a haber necesariamente todos los recursos para poder enfrentar el servicio educativo y vamos a tener que ser lo más creativos posibles porque al mismo tiempo me temo que hay un grupo de colegios particulares que producto del tema económico han tenido que cerrar. Entonces, la situación me parece muy crítica porque al mismo tiempo vamos a ejercer una presión enorme sobre el sistema educativo estatal, pero no va a haber necesariamente la oferta privada que estábamos acostumbrados y que de alguna manera equilibraba la asignación de recursos. Eso va a ser un problema cuando regresemos a la presencialidad y creo que el sistema educativo en general no está preparado para recibir esa demanda y nos va a costar muchísimo y de nuevo vamos a tener que voltearnos, digamos, a el Ministerio de Economía y Finanzas a ver cómo manejar el tema de la demanda porque realmente es una de las cosas que más me rompe la cabeza y me quita el sueño, es cómo vamos a hacer cuando regresemos a la presencialidad teniendo tantas familias golpeadas, ya sea por el tema económico, porque han perdido familiares, que van a demandar educación estatal y que no tenemos los recursos y ahí la calidad se va a quebrar. Y esa es una preocupación que tenemos que ver cómo enfrentarlo y lo va a tener en sus hombros el siguiente gobierno, Salvador. Gracias, Paul. Yo creo que estamos, gracias porque creo que estamos haciendo un aterrizaje a una realidad muy concreta. Yo en esto, antes de pasar al tema de agua, yo creo que hay una pregunta de Radio Tahuantinsuyo del Cusco y Radio Alegría de Apurímac, y esto es para el doctor Oscar Castillo, creo que está más vinculado. Comienzo la pregunta de Radio Alegría de Apurímac. Dice, doctor Castillo, en Apurímac no se ve, desde Apurímac no se ve una articulación de esfuerzos al momento de priorizar la infancia. ¿Qué esperas en términos de un nuevo gobierno, en términos de esta propuesta de que realmente se articulen este tipo de esfuerzos? Desde Cusco, dice Radio Tahuantinsuyo del Cusco, la población pregunta, ¿cómo un nuevo gobierno va a afrontar la pandemia, pobreza y hambre con un gobierno fraccionado, como hemos visto en los últimos 3 años? ¿Qué perspectiva usted ve de gobernabilidad en términos de la infancia? Doctor Oscar Castillo. Infelizmente la situación de Apurímac no es única. Básicamente todo el país sufre las mismas dificultades para lograr que la infancia sea un actor prioritario en las políticas públicas. No solamente en salud, ¿no? Obligatoriamente en el sector de educación hay una estructura y hay una funcionalidad dirigida a la infancia. En el caso de salud esto no es así. Hay algunos servicios que son más específicos como las vacunaciones, control de crecimiento y desarrollo, pero que nunca han podido responder a la demanda espontánea, que tampoco es muy grande, y mucho menos a las necesidades de la población. La mejor demostración de eso han sido las elevadas tasas de desnutrición crónica infantil, han comenzado a revertirse de manera lenta pero progresiva, y la anemia nutricional, que no solamente no disminuyó, sino aumentó, siendo un tema relativamente sencillo de manejar, pero que requiere un involucramiento del sistema de salud con la población y con algunos otros organismos como gobiernos locales. Esta es una situación difícil, compleja, y el haber estado ausente en el debate nacional en estas elecciones lo va a tornar todavía muy difícil. El ambiente político está enradecido, la infancia parece que puede esperar. Muchas veces pensamos que como las identifica muchas veces a los niños como adultos pequeños, sus necesidades también son pequeñas y se desconocen los efectos devastadores que tiene alguna omisión en las políticas públicas, en las intervenciones a lo largo de la vida de cada individuo, ¿no? Eso explica esta ausencia del Estado en el manejo de las prioridades básicas de la infancia en temas preventivo-promocionales. Explica, por ejemplo, las elevadas tasas de enfermedades crónico-degenerativas que después ocasionan una enorme demanda en servicios recuperativos
con enorme costo y que no solucionan el problema. En la mayoría de los casos apenas lo mitigan. Es un desafío enorme, ¿no? Soluciones fáciles no creo que exista. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en una acción entre la ciudadanía, entre grupos sociales, entidades no gubernamentales, y conquistar poco a poco a los agentes fundamentales de las políticas del nuevo gobierno para que esto cambie. Gracias, Oscar. Te agradezco mucho. Queda en el tintero un poco. Dicen en el chat que existe un Plan Nacional de la Infancia, pero que realmente, pues, un Plan Nacional de la Infancia que es un buen libro, pero que no hemos tenido oportunidad de hacer un seguimiento. En la tercera intervención podemos entrar un poco a ese tema. Tengo la pregunta de Radio Estéreo Diplomada de Trujillo. Y el Radio Estéreo Diplomada de Trujillo es para nuestro amigo del señor Andrés Alencastre. Dice, el Radio Estéreo dice, pongo un ejemplo. En La Libertad, el río Moche contamina el agua que consumen nuestros niños por la actividad minera, alguna de ellas ilegal. ¿Qué se necesita para revertir esta situación? Porque lo que pasa en Radio Diplomada, lo que pasa en La Libertad, pasa en diferentes partes del país. ¿No está clara la regulación? ¿O es, haz de cuenta que existe la ley, pero no importa, le hacemos trampa? Porque esto no es una queja solamente específica de esto, sino de varias ciudades del país. ¿Qué es lo que está pasando, señor Alcántara? Bueno, efectivamente, tal como lo han dicho los otros profesionales, amigos, en su caso, es un tema que una excepción, es una regla que está sucediendo en todo el país. Y no solamente hay contaminación minera, también hay contaminación de diversa otra índole. Pero el asunto es pues esa falta de descentralización, falta de compromiso. Estamos en una situación de emergencia y se han dado un conjunto de medidas que han tenido la mejor buena voluntad de atender a cada uno de los casos en ese momento en que había que tomar decisión. Pero eso se está prolongando, ya tenemos un año y no hay otras medidas que pudieran ya aprender de las lecciones que hemos pasado y empezar a diseñar otra estructura que permita viabilizar ya no una emergencia para una actitud pasiva, que va a venir la ayuda, sino una emergencia que movilice las cosas. Y entonces ese río Moche se contamina no en un solo punto, sino en muchos puntos. Y cada uno de esos puntos tiene una competencia distrital como gobierno local. Pero nuestro diseño organizacional es por sectores, por ministerios, y esas competencias se diluyen y no se territorializan. Y entonces, tanto por los residuos sólidos como por los residuos de otras actividades productivas, el mundo está siempre contaminando, pero el control es local. No hay una contaminación departamental, es una contaminación en cada sitio donde sucede. Y eso es lo que hay que atender con los instrumentos. Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de una corresponsabilidad descentralizada, no solamente porque el agua no es un tema sectorial, es un tema transsectorial, múltiple. O sea, así está asumido en los objetivos del desarrollo sostenible, que a pesar que hay un objetivo para la ODS, pero todos los demás objetivos solo se pueden lograr si es que hay una atención preferente al tema del agua, porque es parte de nuestra condición como especie y como planeta. Entonces, si eso lo atendemos, un ejemplo yo les digo, las ciudades han crecido más por programas, por iniciativas de autoconstrucción que por iniciativas de vivienda formalizada, etc. Así se ha crecido toda la edificación rural de las viviendas de distritos y capitales de distritos. No están dentro de esta lógica del ministerio y el reglamento. Deberían estarlo, pero no lo están. La experiencia nos dice que hay una capacidad de autoconstrucción. Los campesinos no tienen asistencia técnica. El Senagro ha demostrado que hay
más de 1,5 millones de agricultores que no están en este sistema, pero siguen haciendo agricultura y abasteciendo responsablemente las mesas de todas las familias de este. Hay una autodefinición permanente para atender sus requerimientos. Si a eso incorporamos infraestructura de agua y saneamiento, desde el nivel de comunidades campesinas donde existan, o de localidades organizadas donde existan, o de asentamientos humanos donde existan, estas obras van a movilizar los presupuestos que ya existen, que ya están allí, pero estaban asignados a otra estructura, a otro modelo de inversión. Cuando inviertes con la población en compromisos bien establecidos, se arma una respuesta a la emergencia que moviliza nuevas alianzas. Y en cada localidad es posible que las poblaciones de base encuentren sus pares en la inversión privada y encuentren sus pares en las capacidades de la administración pública. Pero como eso no existe, seguimos insistiendo en que hay un ministerio que baja, y entonces yo digo pues que allí está el gran temor para un país tan diverso, con tanta heterogeneidad, con respuestas específicas para hacer sus necesidades. Deberíamos más bien pararnos en esa evidencia de esa capacidad de autorrespuesta y estimularla con los presupuestos que ahora existen, pero están asignados a otro modelo de ejecución. Yo solamente digo, no es que no están haciendo esfuerzos impresionantes. Por todo lado tratan de armar situaciones de descentralización, pero esa descentralización es un esfuerzo de hacer más eficiente el error. Hay que realmente rebobinar y mirar al país como un país diverso, de montañas y de multiculturalidades, y que hay que atender de esa manera. Y el agua sí está presente en la conciencia de todos. Y cuando le das las condiciones para que eso se resuelva, yo estoy seguro que la movilización va a atender con mucha responsabilidad. Entonces, lo que hay que atender es la supervisión de los acuerdos y compromisos de corresponsabilidad que se atiendan en los siguientes 5 años. Pienso yo que esa modalidad, y esos criterios de inversión pública y público-privada van a dar muchos más resultados, más allá de solamente agua y saneamiento. Eso es lo que yo pienso hacer. Muchas gracias, yo le agradezco mucho. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. La cantidad de gente que está participando y haciendo preguntas pues relevan la importancia de este panel. Como ustedes saben, hemos tratado de tener una visión de estas prioridades y ya estamos contra el tiempo, y estamos contra el tiempo porque tenemos realmente que cumplir con esto. Tenemos exactamente, como lo coordinado previamente, entre 30 segundos máximo 1 minuto para que cada uno de ustedes traduzca su mensaje en qué es esta prioridad, pero fundamentalmente teniendo en cuenta en la pregunta fundamental que se ha hecho repetidamente tanto por los medios de comunicación como por la que se hizo a nuestra amiga Andrea Urrutia. O sea, ¿cómo hacer para crear un mecanismo permanente de vigilancia para que estos compromisos se cumplan? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes recomienda? Comencemos en el mismo orden, doctor Carlos Casas, por favor. 1 minuto, si fuera tan amable. Sí, gracias. Yo creo que la emergencia y el impacto que esta está teniendo sobre la infancia es bastante importante, ¿no? No podemos comprometer el futuro del país descuidando a la primera infancia, sobre todo por los efectos de largo plazo que esto puede tener, ¿no? Y esto nos debe llevar a poner como prioridad en el Estado y en general en quien ocupe los cargos más altos a partir de julio y en estos meses que son claves en el gobierno de emergencia, la infancia en primer lugar, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de evitar a toda costa que la situación nutricional se agrave, ver cuáles son los programas más efectivos para ello, llegar a donde tenemos que ir, así sea en las zonas más alejadas. Creo que no podemos permitir que ningún niño siga empeorando su condición, ¿no? Acceso a la educación, acceso a la salud, y para eso debemos mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto, ¿no? Saber a dónde tenemos que llegar
cómo tenemos que llegar y en qué cantidades, ¿no? Esa es una tarea larga para el Estado, sí, yo sé, pero creo que en este caso deberíamos tener un sentido de urgencia y orientar nuestros esfuerzos en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Está muy claro el mensaje: gestión eficiente del gasto y gestión eficiente del Estado para hacer cumplir estos compromisos. Entonces vamos directamente, entonces el turno de Paul Neira. Tu mensaje: es una crisis lo que estamos viviendo con educación. ¿Cuál sería la prioridad de las prioridades para empezar, Paul Neira? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner todos los medios para asegurar que la mayor cantidad posible de estudiantes de preescolar y de primaria accedan a procesos cada vez mayores de acceso a educación presencial. ¿Por qué saco de la fotografía a secundaria? Porque la evidencia en distintos lugares del mundo muestra de que cuando se ha soltado secundaria, por las conductas de los adolescentes que no siguen reglas, están en el proceso de definición de su propia personalidad, es muy difícil manejar el tema de la separación. Contraintuitivamente, los niños y los púberes, digamos, tienen mayor capacidad de hacer seguimiento, de cuidado, de conciencia y de control sanitario entre ellos mismos. Y la otra que tiene que haber es una cruzada nacional que permita de que se abra la oportunidad que jóvenes que han detenido o interrumpido sus estudios de educación superior, ya sea en CEPRO, en institutos o en universidades, puedan acceder a programas de impulso de trabajo lanzados por el gobierno, impulsados por el gobierno, que les permita acceder a recursos, primero tener trabajo, segundo tener recursos y volver a los institutos, volver a las universidades, volver a los CEPROS, porque vamos a necesitar de estos jóvenes cuando el día de mañana la economía comience a rebotar y se requiera talento, se requiera capacidad, no tengamos que llorar porque no aprovechamos este momento para impulsar, Salvador. Muchas gracias, Paul. Entonces vamos con el señor Alcántara, por favor, porque creo que es muy importante el tema de agua, Alencastre, perdón, porque creo que el tema del agua está metido en el cabeza. Entonces, ¿cómo hacer para pasar del eslogan a la gestión eficiente y efectiva? Un minuto, por favor, dando su mensaje. Gracias. Yo no estoy pensando de que debemos cambiar los ministerios ni nada por el estilo. Lo que estoy proponiendo en esta situación para atender lo que es posemergencia y estructurarnos de otra manera es que el centralismo excesivo nos ha limitado y nos ha hecho muy débiles para la capacidad operativa en el terreno y desde lo local. Creo que ahora hay que tener la mirada más bien desde lo local para poder dinamizar las capacidades y potencialidades que existen en las poblaciones locales, rurales y urbanas, y que confiar en que esa capacidad tiene que ser movilizada por una iniciativa de política pública del Estado. Entonces, hacer sistemas de saneamiento rurales o básicos en zonas rurales y urbanas no es de equidad. Lo saben hacer. Lo que necesitan es el acompañamiento, y eso hay profesionales que están en el campo, que están trabajando, pero que no son relacionados a este nuevo pacto. No es un problema de falta de agua, es un problema de gestión del agua que existe en cada localidad, y eso es lo que hay. Nosotros en Lima tenemos una pérdida de casi el 30% de agua no facturada de otro tanto. Entonces, igualito hay en el campo. Y entonces la gente sí tiene capacidad para entender si estuviera esa decisión de política, de involucramiento en los programas de ejecución de los sistemas de agua potable familiares, comunales, comunitarios o poblacionales. El asunto es esa ruptura de la visión central con una visión descentralizada territorialmente hablando para atender la gran diferencia como país. Gracias, muchas gracias, señor Alencastre. Y entonces, Óscar Castillo, es tu turno, tu mensaje final, qué priorizamos de estas prioridades y cómo hacemos para que estos mecanismos se respeten. Sobre el tema de planificación y gestión, ¿no?
requiere de un componente técnico que no es muy complicado, pero requiere una cierta especialización. Hay que definir indicadores de proceso, indicadores de impacto y una estructura institucional que soporte estas acciones. El gran problema que hemos tenido en el sector salud no ha sido la descentralización. De hecho, el sector está hace 15 años bastante descentralizado y con una autonomía grande a nivel de las regiones. El problema central que tenemos es que los cambios que se han dado cada vez más rápido en el nivel de alta dirección del Ministerio de Salud han ocasionado un efecto de cascada con cambios casi hasta el último nivel operativo. El proceso demora 2 o 3 meses. Cuando las personas terminan de ocupar los puestos y la maquinaria comienza a andar, se pasa recién por una fase de aprendizaje, que cuando se está terminando coincide normalmente con la ejecución de una nueva gestión. Entonces es una calamidad, ¿no? O sea, no es solamente un problema técnico que podría resolverse, sino es un problema fundamentalmente de la situación de falta de una carrera pública en el sector salud. Ya, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias a todo este panel. Les agradezco infinitamente su participación y tiempo y solamente les quiero leer para que vean el impacto de su intervención. Fabio Méndez desde Apurímac nos dice: se tiene que descentralizar urgente los servicios para mejorar la economía y otros sectores. Equipar las postas, tantos años han pasado y no se han atendido estos temas. Esto tiene que cambiar ya. No podemos seguir siendo un país llamado tercermundista, y los expertos y todos nos dicen que sí podemos salir con todos los recursos que tenemos y que podemos administrar. Yo les agradezco infinitamente por su tiempo y su paciencia y realmente creo que el éxito de este programa es gracias a su presencia. Bueno, gracias a ustedes. Les agradezco infinitamente su participación y presencia. Yo quiero recordarles a todos que este programa se repite mañana a las 11 de la mañana. Diálogo Abierto se repite mañana a las 11 de la mañana y puede sintonizarlo por estas plataformas. También quiero anunciarles lo siguiente: no nos hemos olvidado del tema de violencia. Todo lo contrario, el día de mañana tenemos un programa muy especial y es que el doctor Carlos Caro, abogado penalista, y Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, dialogarán con 2 jóvenes en el programa Si hay derecho, no hay derecho, y enfocarán el tema de respuesta en salud, respuesta en situación de emergencia, sobre todo la situación de violencia. Entonces, los invitamos mañana a las 4 de la tarde y seguimos haciendo lo que podemos. Muchísimas gracias por todo su apoyo.